Bueno, pues primeramente agradecerles a todos que nos acompañen de nuevo en este cafecito de hoy, lunes 3 de agosto del 2020, y también, pues obviamente, como lo hacemos básicamente ya todos los lunes, desearles a todos ustedes que la salud, su familia, sus colaboradores, círculos cercanos, todos estemos bien. Recuerden que hay que seguirnos cuidando, no confiarnos, esto no tiene para cuándo, pues debemos de seguir cuidándonos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por estar presente en este cafecito. Fíjense bien, hoy me atreví a hablar de un tema que se llaman los FDIs, los tipos de usos y registros. Esto de la expedición de facturas, la verdad es que realmente en México, y siempre lo he dicho, necesitamos tener una especialización en CFDIs, ¿no? Porque este tema de los CFDIs se ha vuelto tan complejo que la verdad es que ya necesitamos una especialización en ello, ¿no? Porque es demasiado complejo. En otros países el expedir comprobantes es tan simple como una hojita, una hoja, ¿no? Pero recuerdo bien alguna vez que tuvimos la oportunidad de estar en un desayuno con el que en ese momento era ex jefe del SAT, el famoso, ¿cómo se llama? Se me fue. El ex jefe del SAT que estuvo junto con Luis Videgaray, ahorita me voy a acordar, pero estuve en un desayuno con él y parte de lo que le decíamos era que realmente por qué era tan complicado en México el expedir un CFDI, ¿no? Y me acuerdo que su respuesta fue muy contundente, ¿no? Dijo, porque aquí en México vivimos los mexicanos, ¿sí? Y los mexicanos somos muy creativos, somos muy buenos para buscar cómo sacarle la vuelta al fisco. Y me acuerdo que decía, si yo estuviera hoy por hoy todavía como jefe del SAT, hoy tuviéramos CFDIs hasta por cada contrato que hiciera, hasta por cada contrato que los contribuyentes hicieran, hubiera CFDI. Si quisieran deducir depreciaciones, hubiera CFDI de las depreciaciones. Si quisieran deducir pérdida cambiaria, hubiera CFDI de las pérdidas cambiarias. Entonces me acuerdo que ya nos fuimos y decirle, pues qué bueno que ya no estás, ¿no? Porque si de por sí está complicado, imagínense con todos esos nuevos FDIs a que se refería él, Aristóteles Núñez, gracias Marcela, era el que, con el que desayuné y con el que comentamos este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero esa es la legislación y eso es lo que hoy por hoy tenemos aquí en México. Un montón de tipos de CFDIs, un montón de usos para los CFDIs y un montón de registros que debemos de cuidar en esta materia de CFDIs, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Voy a hacer un contexto general. No crean que soy muy bueno para esto de los FDIs, pero quiero hacer un recuento de esto de los FDIs que tenemos hoy por hoy y luego cerrar con algo que estamos trabajando en BHR México de manera importante y que creo que puede ser muy útil para las empresas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, les decía. Fíjense bien, CFDIs, los famosos CFDIs, ¿no? Y una pequeña introducción. Los CFDIs no son nuevos, no son de unos años para acá. Se generalizaron a partir del 2014, sí es cierto, se generalizaron. Pero en 2018 hubo un cambio muy importante en materia de CFDIs, ¿no? Expedir un CFDI es una obligación de todos los contribuyentes, así lo señala el artículo 29 y el 39, el 29 del código y el 39 del reglamento, ¿no?
Y hay un sinfín de reglas respecto a los CFDIs, ¿no? La regla 2754 y el capítulo 27 de la resolución miscelánea, que habla de todo lo que son CFDIs, ¿no? Ahora, después de esto, de la ley, del código de miscelánea, pues existen documentos técnicos que especifican la estructura, la forma, la sintaxis que debe contener cada CFDI que piden los contribuyentes. Lo cual, todos estos documentos técnicos y todas estas cosas permite que la información se integre de manera organizada en el comprobante, y el CFDI actual es el que hace referencia a la versión 3.3. Desde que nacen los CFDIs a la fecha, ha habido diferentes versiones. Esas versiones, créanme, lo que nos han generado ciertos problemas. Al rato platicaremos algo de ello, ¿no? Ahora, esos CFDIs o comprobantes fiscales deben emitirse por todos los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban tanto las personas físicas, personas morales, por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes, ¿sí? Y además, ese artículo 29A del Código establece ciertos requisitos que deben de contener los comprobantes fiscales, ¿sí? En relación con lo que establece el artículo 29, fracción 6 del mismo Código. Dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT mediante reglas de carácter general. Y de aquí precisamente se derivan todas las reglas misceláneas a las que hacía mención, y a un anexo 20 famoso que es muy, muy importante en la estructura en sí de los CFDIs, ¿no? Al final de cuentas, un CFDI, y lo voy a decir así muy coloquialmente, pero al final de cuentas, un CFDI, cuando nosotros vemos el comprobante, esa es, o el PDF, voy a decir, del CFDI, la imagen, pues, no es más que precisamente eso, la imagen de la factura, del comprobante fiscal. Pero realmente lo importante es el famoso XML. El XML es precisamente el documento que especifica la estructura, forma, sintaxis que debe contener todos esos CFDIs, ¿no? Para el SAT, la imagen, la representación impresa, lo que nosotros le llamamos la factura, eso no sirve. Lo que verdaderamente sirve es el XML, ¿no? Ahora, uno de los principales cambios, que es lo que me refería hace un momento, sobre la versión en la estructura y formación del XML. Cuando sale esta versión 3.3, cambia de manera importante su estructura. Se eliminan un total de 40 atributos en las etiquetas anteriores, en la versión anterior, y se añaden 20 etiquetas nuevas, incorporando así o naciendo ahí la versión 3.3, ¿no? El reto, y permítame decirle así porque es un verdadero reto, el reto es llenar correctamente el CFDI, ¿no? El llenado o el poblado de la información en la estructura a partir de un montón de catálogos que nos dio el SAT también, que deben de ser en base a esos catálogos cómo se debe de llenar un CFDI, ¿no? Y uno de los impactos importantes es aplicar cálculos aritméticos para el llenado de algunas etiquetas, cuyo contenido sean importes, ¿sí? Ya que en esa nueva etiqueta, ¿sí? En esas nuevas etiquetas hay ciertos cambios, como que no permite cantidades en rojo, como que no permite ciertas cosas, ¿no? Que ahorita vamos a ver algo, ¿no? Precisamente esa complejidad es lo que hace que sea todo un reto llenar correctamente un CFDI, ¿no? Los catálogos permitirán que la información proporcionada por todos los contribuyentes sea homogénea, que es lo que quiere ver el SAT precisamente, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de familiarizarnos, ojo, dije familiarizarnos, no especializarnos, porque son tantos los catálogos, son tantas las cosas que especializarnos propiamente en un CFDI, digo, habrá necesidad de tener una especialización en CFDIs, pues, o sea, pero es tan complejo esto y son tantos los catálogos, formas y cosas de estas que debemos de cuidar, ¿no? Ahora, todos los programas de factura electrónica
deben de ser capaces de estructurar, ¿sí?, toda la información. Hay muchas empresas que tienen una cosa que se llama ERP, que es un sistema inteligente de control. No nada más de contabilidad, sino de control, pues, o sea, donde cada movimiento que se hace en la empresa viene y se registra en el ERP y viene y me da cierta información, ¿no? Pues esos ERP, sobre todo los que son, pues muy mundiales como Oracle, como SAP, pues deben de estar preparados para ser capaces de alimentar esa información para el cumplimiento de esa estructura a la que me estoy refiriendo, ¿no? También debemos de aplicar reglas de validación y de cálculo al momento de la emisión del CFDI, pues ahora no se permiten valores cero, tampoco valores negativos, y si adicionan dos tipos de comprobantes que ahorita veremos, ¿sí? Hay que ver la serie, el folio, ¿sí?, la cadena original y ahora el QR también, ¿no? Cuando hablo de ahora, esto es desde que nació la versión 3.3, por allá en el año 2018, ¿no? Ahora bien, aquí están algunos de los catálogos del SAT, bueno, 17 catálogos del SAT que debemos de cuidar y que van incluidos precisamente en esa integración de información que debe de llegar cada uno de los FDIs. Algunos de ellos inclusive no los vemos en una representación impresa de un CFDI, pero que dentro de la estructura del XML sí vienen, ¿no? Hay 17 catálogos que deben de ser integrados al momento de llenar o de poblar los datos al XML, ¿no? Como ya dijimos, ¿cuál es el objetivo? Que toda la información sea homogénea para todos los contribuyentes. Y estos catálogos deben de pasar por un proceso de validación para la estandarización única de las descripciones y los tipos de datos. El contribuyente deberá poner atención a los catálogos, a todos, pero por ejemplo a la clave de producto. Hay más de 50,000 claves de productos, ¿sí?, en los catálogos. La clave de la unidad, pues son de las actividades esenciales que se deben de relacionar para los productos o servicios que estamos comprando o que estamos adquiriendo, ¿no? Y hay que cuidar mucho, insisto, los sistemas ERP y el software que se utilicemos para emitir estos catálogos, ¿no?, o estos FDIs. Aquí tenemos, por ejemplo, la aduana, la clave de producto o servicio, la clave de unidad. Obviamente la aduana la vamos a utilizar solamente cuando hayamos vendido productos que no sean nacionales. La clave de producto o servicio, la clave de unidad, código postal, forma de pago, impuesto, método de pago, moneda. ¿Sí? Que forma de pago es una cosa, método de pago es otra. La moneda puede ser moneda nacional, puede ser moneda extranjera o dólares. El número de pedimento de la aduana, el país, la patente aduanal, el régimen fiscal, la tasa o cuota, tipo de comprobante, tipo de factor, tipo de relación y el famoso uso que le vamos a dar al CFDI. La verdad es que suena broma, ¿no? Pero me reí mucho cuando recién nació esto del uso del CFDI. Un meme que recibimos, ¿no?, donde había alguien que estaba comprando papel sanitario y le preguntan que si qué uso le va a dar, ¿no? Entonces, pues ahí está un tipo broma, pero es cierto, ¿no? O sea, es increíble eso, ¿no? Otra de las cosas que son importantes que tengamos en cuenta, porque muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces damos por hecho cosas que no son, y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, plazos para emitir el CFDI. El artículo 29, segundo párrafo, fracción 4 del Código, establece la obligación del contribuyente de remitir al SAT o al PAC el CFDI para que estos que hagan validen los requisitos fiscales, le asignen un folio y le incorporen el sello del SAT, ¿no? Ya los emisores deberán remitir el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, el acto o la actividad de la que derivó la obligación de expedirlo, ¿sí? Así me dice el artículo 39 del reglamento del código. Para los efectos del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al PAC el CFDI a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Ahorita vamos a ahondar un poquito en ello. De tal suerte, aquí lo que cabe recalcar es
de que estamos acostumbrados a que vamos, compramos algo y queremos la factura en ese momento, cuando en realidad el contribuyente que está vendiendo al que yo le estoy comprando, él tiene 24 horas para mandar al PAC para que le certifique y luego ya remitirme a mí la factura. Y eso es cuando son un tipo de contribuyentes que está solicitando la factura en ese momento. Pero para operaciones con el público en general tenemos más tiempo y ahorita vamos a hablar algo de ello, ¿no? Tenemos más tiempo. Ahora bien, el timbrado. El PAC tiene también un plazo de 72 horas para timbrar. Y ahí está el fundamento, ¿no? La regla 2729 de la resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Ahora, el plazo permitido por el SAT. El SAT ha manifestado dentro de un documento que le denominó 10 prácticas indebidas en la emisión de factura, en el numeral 5 habla de lo siguiente. Acuérdense que estamos hablando de malas prácticas. ¿Cuál es el numeral 5? Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Eso no es legal. Eso no puede realizarse de esa manera. Pero porque nos dice que se puede emitir con posterioridad mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación. O sea, muchas veces encontramos con los proveedores reglas que dice, si va a solicitar factura, hágalo en ese momento, porque si no, ya no se le podrá expedir, ¿sí? Porque se va a una factura global diaria, ¿sí? Cuando realmente sí se pueden expedir, ¿no? Con ciertas reglas, con ciertos cuidados y cosas de esas, ¿no? Obviamente en el documento este que habla de las 10 prácticas indebidas dice que la finalidad es proteger el derecho que tienen los contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, ¿no? Ahora bien, este plazo permitido por la autoridad mantiene relación con lo establecido dentro del artículo 27 de la fracción 18, ¿sí? Y la fracción octava del artículo 147 que habla de los requisitos de las deducciones. Eso ya estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá de corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Y además, si lo vemos en relación con la fracción 1 del artículo 5 de la ley del IVA, que establece como requisito el acreditamiento, es que para que el IVA se considere estrictamente indispensable, o sea, acreditable debe de ser estrictamente indispensable, y eso significa que las erogaciones que tienen el IVA, obviamente, sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta, ¿no? Aún cuando no se está obligado a pagar impuestos sobre la renta. Ese es uno de los requisitos del acreditamiento del IVA, ¿no? Obviamente no voy a acreditar un IVA que venga de un gasto que no es deducible. Ahora bien, en caso de que haya transcurrido las 24 o las de 72 horas para emitir el CFDI, aunque el SAT haya manifestado que puede emitirse con posterioridad dentro del mismo año de la operación, existirá el riesgo de ser sancionado por caer en la infracción de no expedir comprobantes fiscales o expedirlos sin requisitos o no ponerlos a disposición de la autoridad cuando los requiera, ¿no? Es cierto, hay auditorías, hay visitas domiciliarias específicas y una de ellas son precisamente cuando el SAT sale a la calle a verificar que los contribuyentes estén expidiendo los comprobantes fiscales por las operaciones que están haciendo, ¿no? Aún cuando tengo plazo para hacerlo, ¿sí? Si no lo hago dentro del plazo, pues la autoridad me puede sancionar. Y fíjense cuáles son las infracciones o los montos de infracción, de esa infracción. En general es de 15,280 a 87,350 pesos. Esa es la multa. Pero si soy reincidente, y créanmelo, casi siempre el SAT, cuando te revisa una vez la expedición de comprobante y sales mal, al tiempo te va a mandar una segunda revisión, ¿sí? Y si también sales mal en la segunda revisión, te puede clausurar preventivamente el establecimiento por un plazo de 3 a 15 días. Y fíjense cómo
la imagen de la empresa, pues la verdad es que puede verse muy deteriorada si el SAT en la puerta de entrada le pone unos sellotes así grandotes donde dice clausurado por no expedir comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, pues la renta sigue corriendo, los sueldos siguen corriendo, la luz sigue corriendo y todos los gastos siguen corriendo, pero no puedo abrir al público, pues además de la multa que me puede generar, ¿no? Si soy RIF, la multa es de 1.490 a 2.960 y también cabe la posibilidad de clausura, ¿no? Para las donatarias, muy importante, para las donatarias autorizadas, la multa es de 14.830 a 84.740. Y en caso de reincidencia, pues puede verse revocada su autorización para recibir donativos, ¿no? Y acuérdense también que en donatarias los FDIs tienen cierto tratamiento especial que debemos de cuidar de manera importante. Muy bien. Ahora, tratándose de CFDIs de nóminas, hay reglas específicas también. Por ejemplo, hay un plazo adicional de 3 a 11 días hábiles en función al número de trabajadores que tenga el contribuyente, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, según lo dice la regla 2751 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Ahí tenemos un problema, pero es 2020, ¿no? Fíjense bien, en nuestra experiencia, uno de los grandes problemas de los FDIs son precisamente los FDIs de nóminas, porque desde origen hubo versiones anteriores de los FDIs que en alguna de las versiones, en algún cambio de versión, lo que nos obligó a la autoridad fue a cancelar todos los FDIs que teníamos con una versión y realizar un timbrado nuevo con otra versión. Y muchas de las empresas hicieron eso. Cancelaron los FDIs de la versión viejita y volvieron a timbrar con la versión nueva. ¿El problema cuál fue? El problema es que por alguna circunstancia desconocida, ¿sí?, quedaron vivos los FDIs, vivos entre comillas, ¿no? Los FDIs que supuestamente cancelé. Y entonces la autoridad, ¿cómo nos veía? Pues nos veía con una duplicidad de pagos. Y como nos ve con una duplicidad de pagos, pues también nos ve con una duplicidad de retenciones de ISR. Y cuando veía esas retenciones, resulta que yo le retuve 100 a los trabajadores, pero como lo tengo duplicado, pues la autoridad ve 200. Y cuando va y ve lo que le pagué, pues resulta que le pagué 100. Y entonces, ¿qué provoca? Que desde los ojos de la autoridad le debo 100 todavía. Y entonces mandó un sinnúmero de cartas invitaciones o de exhortos diciéndonos que le debíamos. Entonces, que otra de las cosas es lo complicado que puede ser el decir, pues es que ¿cuáles FDIs tienes tú para saber cuáles tengo yo? Y entonces poder decirte qué fue lo que pasó, ¿no? Pero eso al rato platicaremos algo de eso, ¿no? Ahora también, ¿qué pasa si al final no timbré? Si al final no timbré, obviamente uno de los requisitos de las deducciones es que esté debidamente timbrado, ¿sí? Que tenga mi CFDI. Entonces, ¿qué pasa si no timbré? Pues es que también, según el artículo 54 del reglamento de la ley del ISR, pues hay un plazo general para cumplir los requisitos que habla de que debo de cumplir todos los requisitos a más tardar la fecha en que se debe presentar la declaración del ejercicio. Así lo dice este artículo 54. Entonces, debemos de tener muchos cuidados porque, como siempre hemos dicho, vale más tenerlo tarde que no tenerlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Precisamente porque con esos cuidados, pues vamos a no poner en riesgo la deducción y el acreditamiento de las cantidades erogadas y tampoco correr el riesgo de imposiciones de sanciones, de multas, de clausuras y cosas de estas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a andar un poquito en lo que son los tipos de CFDI. Los tipos de CFDI, ¿no? Los tipos de CFDI, uno es el CFDI de ingresos, ¿sí? El comprobante de ingresos, que es el que todos los
todos los contribuyentes emitimos cuando tenemos alguna venta o alguna prestación de servicio. El comprobante de egresos, o sea, CFDI de ingresos es uno, CFDI de egresos es otro, que ese CFDI de egresos lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando se hace una devolución, cuando se hace un descuento, ¿sí? O para corregir algún valor que no fue correcto, ¿sí? Ahorita vamos a ahondar un poquito en ello. El CFDI de nóminas, que es la facturación electrónica emitida por todo contribuyente que sea patrón. Ahora, técnicamente ese CFDI es un CFDI de egresos, pero tiene ciertos elementos agregados por el SAT por cuestiones de seguridad. Si otorga remuneración, si paga remuneraciones salariales, el comprobante de nómina es el CFDI que debo de emitir, ¿no? Ahora, obviamente, yo le estoy pagando a Juan, que es mi trabajador, es una deducción, pero lo emito yo, patrón, ¿no? El comprobante de recepción de pago, el famoso REP, ¿sí? O el comprobante de pago, ¿sí? Si realizas un servicio que se pagará en parcialidades o va a ser un pago diferido, ¿sí? Este es el comprobante que debemos de hacer. Es decir, si yo expedí una factura de 1,000, pero no me la pagan en ese momento, entonces voy a tener que, cuando me la paguen o por cada vez que me abonen a esa factura, expedir un nuevo CFDI por el monto que me están abonando o por el monto que me están pagando, ¿no? Que ese es el CFDI de recepción de pago. Otro CFDI que es el CFDI de traslado. ¿Para qué sirve el CFDI de traslado? El CFDI de traslado sirve para cuando no hay una enajenación, pero sí hay un movimiento de mercancías. Pues ese CFDI nos sirve para demostrar en el tránsito de las mercancías que son mercancías legales, que tienen un dueño, que tienen pues un dueño en general, pues, pero que no se están vendiendo, pero sí se están trasladando. Puede ser de una bodega a otra bodega, puede ser de un estado a otro estado, de una sucursal a otra sucursal, ¿no? El comprobante de retención e información de pagos. Este es un CFDI muy importante que se expide en operaciones de retención de impuestos a terceros, incluyendo aquellos que son pagos realizados a residentes en el extranjero, ¿sí? Es muy, muy importante este CFDI. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de CFDI, ¿no? Obviamente, así muy rápido, cada uno de ellos se emite por ingresos que obtiene el contribuyente, por ejemplo, prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, donativos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior. El comprobante de ingreso ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad, y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como puede ser la aplicación de anticipos, y este comprobante es conocido como nota de crédito. En esto de los anticipos ahorita vamos a hablar un poquito, ¿sí? Ahorita vamos a andar un poquito porque el CFDI o más bien dicho, cuando existen anticipos es muy, muy importante. Por aquí me están diciendo que no se entendió bien el comprobante de traslado, aquí lo voy a volver a tocar, ¿sí? Este comprobante de traslado sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. Puedo decir yo que yo soy una tienda de conveniencia y voy a traspasar del CEDIS, del centro de distribución, una mercancía a una tienda, ¿sí? La mercancía es dueña, digo, la tienda es dueña de la mercancía desde que sale del CEDIS, del centro de distribución. Entonces, no estoy vendiendo, no hay una enajenación, ¿sí? Pero la voy a trasladar. Eso sirve para que si en el trayecto alguien verifica o quiere verificar que efectivamente la mercancía es legal, o sea, no es mercancía robada, no es mercancía importada sin ¿cómo se dice? Sin que haya pagado impuestos, en caso de mercancía importada, pues entonces para eso me sirve el CFDI de traslado. Es lo que normalmente y en términos coloquiales le llamamos carta por, ¿okay? La famosa carta por.
Y es correcto, los FDIs de traslado los utilizamos regularmente cuando hay exportaciones de mercancías que van en consignación, es decir, no hay un precio pactado, pero sí van a cruzar la frontera. Entonces, lo que le agregamos al CFDI, a la mercancía, es un CFDI de traslado, porque no hay un precio pactado todavía, y el CFDI de traslado básicamente nos sirve solamente para cubrir requisitos aduanales, ¿no? Muy bien, seguimos. El comprobante de recepción de pago, que ya lo decía hace rato, es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pago, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación, y facilita obviamente la conciliación de las facturas contra pagos, es decir, el saldo de una factura. Ahí vamos a decir que lo facilita. Obviamente para eso necesito tener controles. El comprobante de nómina, pues es un CFDI que se incorpora el complemento recibo de pago de nómina, el cual debe emitirse por los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos. Es una especie, ya lo decía hace rato, de una factura de egresos, pero con ciertas características, ¿no? Y este sexto comprobante, que es muy importante, les decía hace un momento, es el comprobante de retenciones e información de pagos. Se expide en las operaciones en las cuales se informa de que se hayan realizado retenciones de impuestos, incluyendo los pagos que se realizan a residentes en el extranjero, ¿sí? Y las retenciones que se les realizan a estos residentes en el extranjero. Este tipo de comprobante no forma parte del catálogo tipo de comprobantes porque este se genera con el estándar contenido en el rubro 2 del anexo 20, que hace rato comentábamos que el anexo 20 es sumamente importante para expedir correctamente todos los FDI, ¿no? Ahora bien, vamos con los elementos. Esto de los elementos es un circo, la verdad, pero así, y sin querer, insisto, ser especialistas en estos, pero cada vez que se emite un CFDI, debe realizarse con ciertas especificaciones, ¿sí? En cada uno de los comprobantes. Por ejemplo, la versión. El CFDI que se debe expedir hoy por hoy debe de ser versión 3.3, y este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión de un comprobante fiscal. Yo siempre he dicho que me acuerdo cuando expedir un CFDI era una cuestión más romántica, ¿no? Cuando teníamos que ir a un estante, dentro del estante teníamos ahí un bloque de facturas, sacamos un bloque de factura, agarramos la factura en original y las copias que correspondían, le agregamos una cosa que se llamaba papel carbón, que ya no sé si existan esas, el papel carbón, luego lo metíamos en una maquinita que parecía computadora, pero no era computadora, tenía un teclado, pero no era computadora, ¿sí? Y lo más increíble es que imprimía al mismo tiempo que escribía, pues esas son las famosas máquinas de escribir, ¿verdad? Que ahorita ya no sé, tengo años que no veo una. Y que además, si nos equivocábamos, pues podíamos sacar una cosa maravillosa que se llamaba el corrector Corex y ponerle ahí y ya con eso borrábamos el error, ¿no? O sea, así se expedía una factura. Hoy lo que tengo que hacer es contratar a un tercero para que me dé un programa, para que ese programa pueda yo, a través de ese programa, expedir las facturas, ¿no? Entonces, cambiaron las cosas de manera importante. Obviamente también tenemos que cuidar la serie, que es el número de serie que utiliza el contribuyente para el control interno de su información. El folio, que es también algo interno del contribuyente, que puede contener caracteres de 1 hasta 40 caracteres. La fecha, que fíjense bien, ahí en la maquinita de la que decía ahorita, pues yo podía poner la fecha que me diera la gana, ¿eh? No necesariamente tenía que ser hoy. Pero hoy, bajo este esquema de CFDI, la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal se expresa como ejemplo, que abajito que tenemos, 2017, enero 27, o sea, 27 de enero del 2017, pero nótese algo, viene la hora, el minuto y hasta el segundo en que se expidió el comprobante, ¿no? O sea, ahora no hay manera de decir, voy a guardar 3 facturas me voy a brincar pues 3 facturas
como alguien le hacía en años pasados, ¿sí? Para por si las ocupo más adelante, ¿no? Ahora todo es en línea y es directo, ¿no? Y el sello, que es la parte fundamental también, el sello digital del comprobante fiscal, que es generado por el PAC, por el que certifica ese comprobante, ¿no? Y funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante, o sea, el PAC. Al final de cuentas, ese es el que se. Y esta es otra de las cosas muy, muy importantes que debemos de cuidar. Fíjense bien, una cosa es método de pago y otra cosa es forma de pago, ¿sí? Método de pago son dos, PUE o PPD. PUE, pago en una sola exhibición, o PPD es pago en parcialidades o diferido, ¿ok? Esas son las formas de pago. Los métodos de pago, perdón, ¿sí? Lo que pasa es que les digo que ese es un enredo, ¿no? Método de pago, forma de pago. Obviamente, si la forma del método de pago es PUE, es porque en el momento en que me está comprando mi cliente, me está pagando. Y si es PUE, yo ya tengo que saber cómo me lo está pagando, ¿sí? Si en ese momento me lo está pagando, pues yo ya debo de saber cómo me lo está pagando. Si me lo está pagando con un cheque, si me lo está pagando con transferencia, si me lo está pagando ahora con el CODI, ¿sí? Ese famoso sellito, CODI, si me lo está pagando con efectivo o si me lo está pagando con tarjeta de crédito, ¿sí? Esto se llama forma de pago, ¿sí? Si es PUE, forzosamente tendría que llevar una forma de pago, ¿sí? Ahora bien, si es PPD, si es pago en parcialidades o diferido, quiere decir que yo le estoy vendiendo hoy, ¿sí? Y me va a pagar después. Si le estoy vendiendo hoy, el método de pago es PPD y la forma de pago tendré que ponerle por definir, ¿ok? Y forzosamente tendrá que haber un complemento de pago cuando me pague ese ingreso, ¿ah? Cuando me pague esa venta que le hice, ¿ok? Entonces, ahí debemos de cuidar muchas cosas, como cuáles. Si yo le vendí 1000 y es PPD, pues me puede pagar 100 pesos hoy, 100 pesos mañana, 100 pesos pasado mañana, y cada vez que me pague tendré que hacer un complemento de pago por cada pago. Obviamente, si le vendí 1000 y me pagan 1000 en una sola exhibición, pues entonces tendré que pedir un complemento de pago por 1000. Y en el complemento de pago, ahí tendré que incluir la forma de pago, ¿sí? La forma de pago. ¿Cómo me pagó esos 1000? Me los pagó por transferencia, por cheque, con tarjeta de crédito, con CODI, ¿cómo me lo pagó, no? Entonces, esta parte es bien importante. Y en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que en estas cosas hay un circo completo, ¿no? O sea, hay formatos PUE, o sea, CFDIs PUE, que tienen forma de pago por definir, o hay CFDIs que tienen PPD y que tienen una forma de pago, ¿sí? O es PPD y no tiene complementos de pago. Entonces, hay muchas circunstancias aquí, muchos errores que son muy importantes porque acuérdense que en base a esta información, la autoridad nos ve en base a esta información. Si yo le puse PPD y esa factura tiene un IVA acreditable, se supone que la autoridad me va a considerar ese IVA acreditable hasta que esté un complemento de pago. Si no hay un complemento de pago, pues entonces la autoridad cree que ese IVA todavía no es acreditable. Y a lo mejor lo que realmente existe es que el PPD debió haber sido PUE, ¿sí? Pero por alguna circunstancia le pusieron PPD, pues. Entonces, y tú lo acreditaste en el momento en que lo pagaste, pues. Entonces, por eso se vuelve importante este tipo de cosas. Amén, amén, de que todas las multas que me puede generar, pues, pero insisto, ya se hizo tan complicado el tema de los FDIs que podemos caer en errores
de tipo hasta involuntario, ¿no? Yo siempre que me preguntan, oye Pepe, ¿qué pasaría si mi proveedor no me da el complemento de pago? Yo siempre les he dicho, no debería de pasar nada, ¿sí? ¿Por qué no debería de pasar nada? Porque yo qué culpa tengo de que un tercero no haya hecho lo que le correspondía hacer a ese tercero, ¿sí? Ni modo que yo vaya y le saque una pistola hasta que me dé el complemento de pago, ¿verdad? O sea, ya se lo pedí por correo, ya le llamé, ya le mandé mensajes hasta de WhatsApp y todo, y no me lo mandan, ¿sí? Entonces, técnicamente se supondría que ese pago que yo hice sería no deducible para mí y sería no acreditable el IVA que tuviera en su caso. Pero eso sería muy injusto. ¿Por qué sería muy injusto? Pues porque me están haciendo a mí, ¿sí? el responsable o el que va a pagar las consecuencias de lo que no hizo un tercero, pues. Entonces, insisto, no debería de pasar nada, ¿sí? No debería pasar nada, pero lo tendría que defender eso en tribunales, pues. Y yo creo que en tribunales lo ganaríamos sin ningún problema, pero insisto, en tribunales. Y eso de andarme peleando por todo, pues imagínense, ¿no? O sea, sí, realmente es complicado, ¿no? Otro de los elementos es el certificado, el número certificado, el certificado, las condiciones de pago, ¿sí? Los nodos emisor, los nodos RFC, los nodos nombres, ¿no? Que aquí no voy a andar mucho, simplemente comentar. Otra cosa, el régimen fiscal es importante. El CFDI debe decir el régimen fiscal en el que tributa la persona que lo está emitiendo, ¿sí? Y lo que les decía, hay unas claves ahí de los diversos regímenes que se encuentran incluidos en el anexo 20, ¿no? De cuáles son todos los regímenes. Ahora, el uso del CFDI. Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. La clave que solicite el receptor, sea físico o moral, que se registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo C-uso CFDI, que les digo que hay muchos catálogos, ¿verdad? Entonces, el uso, fíjense bien aquí en el caso del uso, y aquí mismo lo comentamos, ¿no? En el caso de que se registre una clave y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al uso del CFDI que le dará el receptor, esto no será motivo de cancelación, así como tampoco afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos. Eso es a hoy, ahorita, ¿sí? Yo no sé, porque yo puedo, por ejemplo, dedicarme a vender papelería. Y obviamente, cuando yo compro, voy a inventar hojas, pues las hojas las estoy comprando para venderlas, ¿sí? Entonces, el uso, pues debería de ser mercancías en general. Pero resulta que de esas hojas yo agarro un cartón de hojas para autoconsumo. Entonces, hubo un diferente uso en esa mercancía, ¿verdad? Entonces, la verdad es que esto de los usos y cosas de estas, no tengo tan claro para qué le pueda servir a la autoridad tanto, ¿sí? Porque al final es muy complicado, ¿no? Ahora bien, si hay un CFDI que tengo que emitir a un residente en el extranjero, acuérdense que hay un RFC genérico, ¿sí? Sea para persona física extranjera, sea para persona moral extranjera. Y se debe de registrar la clave P01, que es por definir. Y estos son algunos de los requisitos necesarios que deben de tener los CFDIs para que sean válidos, pero no son los únicos, ¿eh? O sea, realmente hay otros tantos que debemos de tener cuidado. Ahora, en la emisión del CFDI, cuando yo tengo ingresos, pues obviamente tengo que expedir un CFDI de ingresos, ¿sí? Y esto ampara todos los ingresos que obtiene el contribuyente sin importar que los pagos se hayan recibido en efectivo o de cualquier otro método de pago. Sin embargo, acuérdense que por ahí hay un CFDI global, ¿sí? Ese CFDI global, ¿a quién opera? Opera para aquellas operaciones con el público en general.
y debe de realizarse de forma global, se hace semanal, diario, mensual o en algunos casos hasta bimestral, ¿no? Son todas aquellas ventas registradas por las que ningún cliente solicitó un CFDI. Y hay unas reglas por ahí que me hablan al respecto. La regla 27126, que habla cuando son operaciones con residentes en el extranjero. ¿Sí? El RFC de los extranjeros, que ahí está. La regla 27124, que habla de la expedición de comprobantes en operaciones con el público en general, ¿sí? Que está vigente. La que está vigente establece que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, ¿sí? Que es conocido como el CFDI global, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo que corresponda, sea diario, semanal o mensual. Y en su caso, el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público general que se hubieran emitido. Ojo, aquí quiero dejar claro, el que no me pida al cliente un CFDI con todos los requisitos, no me libera a mí, el que está vendiendo, de la obligación de darle un comprobante fiscal simplificado, ¿sí? Entonces, esos comprobantes fiscales simplificados son los que la sumatoria de todos estos los voy a llevar a un CFDI global, donde en este CFDI global voy a relacionar o anexar todos estos comprobantes fiscales simplificados de las ventas que le hice a los contribuyentes del público en general. Eso es muy importante, porque precisamente eso es lo que van y revisan en caso de una visita domiciliaria por expedición de comprobantes, que tenga no solamente el CFDI global, sino que tenga los CFDI, los comprobantes simplificados de las ventas con el público en general. Ahora bien, acuérdense que cuando los adquirentes de los bienes o los receptores de servicios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedir por operaciones con el público en general cuyo importe sea menor a 100 pesos, ¿ok? Pero si es mayor a 100 pesos, tengo que expedir ese comprobante simplificado, ¿sí? O bien, si son 250, o bien inferior a 250 pesos, tratándose de contribuyentes que tributen en el RIF, ¿ok? Ahora también, la regla 27124 dice que se debe desglosar el IVA y el IEPS en las facturas de público en general. Sin embargo, para los RIF, a través de la página del SAT, publicaron una pregunta en la cual indican que no se debe desglosar el IVA, y eso es para los RIF que opten por aplicar los beneficios del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Cuál es ese artículo 23? Aquellos RIF que no excedan de cierta cantidad de ingresos y que pagan un porcentaje dependiendo de la actividad que realicen, ¿no? Un porcentaje del IVA. Por eso es que no lo desgloso. ¿Quiénes son los contribuyentes que recurren a este tipo de comprobantes? Pues regularmente son aquellos que están abiertos al público en general y están expuestos, como lo decía, a las visitas de inspección por parte del SAT para efectos de verificar la expedición de los FDI. Por ello es importante que estemos cumpliendo. Hay regularmente le llaman campañas, ¿sí? El SAT regularmente hace campañas, pues, para realizar expedición de comprobantes. Y cuando sale una campaña, pues empezamos a ver locales cerrados por todos lados, ¿no? O sea, en Culiacán me acuerdo, ya hace tiempo, porque con esto de la pandemia, pues, ni siquiera están abiertos, o estaban abiertos los restaurantes, pero por ejemplo me acuerdo que agarraron en la salida a Bacurimí, en Culiacán, hay un pedazo del pueblo ahí que hay un montón de comidas, o sea, un montón de carnitas, tamales, birrerías y cuanta cosa y media, ¿no? En Culiacán. Y me acuerdo que el SAT como que agarró esa calle y dijo, por aquí no vamos a ir. Y era un cerradero de empresas, pues, porque hizo una campaña precisamente para verificar que los contribuyentes que estuvieran vendiendo estuvieran expidiendo o el comprobante fiscal simplificado y el CFDI global o un CFDI por cada operación que realizaran, ¿no? Y pues la verdad es que no había, ¿no? Y por eso fue que los multaron y les clausuraron su negocio por 3 días, ¿no? Porque puede ser hasta por 15 días, acuérdense. Muy bien, ahora el CFDI de egresos
Ojo con este CFDI de egresos porque hay una parte aquí que hemos encontrado comúnmente y que el SAT lo ve mal. ¿Sí? El CFDI de egresos es un comprobante que antes de la llegada del CFDI 3.3 era conocido como nota de crédito. Y es aquel que ampara las salidas de dinero de tu empresa como devoluciones, bonos y descuentos principalmente, ¿no? O sea, yo le vendí a Juan algo en 1,000 pesos, me pagó los 1,000 pesos, pero luego le hice un descuento de 100 pesos, entonces hago una nota de crédito o un CFDI de egresos ahora por los 100 pesos y le regreso esos 100 pesos, ¿no? O bien, le vendí 1,000 pesos, no me ha pagado, le hago un CFDI de egresos por el descuento que le estoy dando de 100 pesos y me paga solamente 900, ¿no? El objetivo principal de un CFDI de ingresos es la deducibilidad, ya que sirve para restar al CFDI de ingresos o para corregirlo y así restar también los impuestos que amparan. Acuérdense que los CFDI de ingresos por deducciones, descuentos sobre ventas es una deducción fiscal, pues, ¿sí? El ingreso se acumula todo, pero es una deducción fiscal. ¿Cuándo se emite un CFDI de ingresos? Pues existen varias razones, ¿no? Uno es, como ya lo dije, por descuentos en ventas ya facturadas, ¿sí? Por devolución de mercancías, ojo, devolución parcial de mercancías o bonificaciones aplicables a ventas futuras, ¿no? Para poder realizar un CFDI de egresos debe existir inicialmente uno de ingresos. Dichos comprobantes deben estar relacionados a través del UUID y el catálogo de tipos de relación entre sí. Acuérdense que los CFDI se relacionan, ¿sí? Se relacionan. Si yo tengo un CFDI de ingresos por la venta que le hice a Juan de 1,000 y le hago una nota de egreso, un CFDI de egresos por un descuento que le hice de 100, en este CFDI de egresos voy a poner el UUID del CFDI de ingresos para relacionarlos, ¿no? Para correlacionarlos. Y además tengo que poner el tipo de relación, porque pueden ser varios tipos de relación. En este caso sería una relación de descuento, ¿no? Hay diferentes tipos de CFDI de egresos, como es la nota de crédito de los documentos relacionados, por devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos, factura generada por los traslados previos, y que es muy importante, el CFDI por aplicación de anticipos. Me voy a referir a este en específico. Se utiliza como lo que antes era una nota de crédito para restar a la factura original, que debe tener un monto completo, no parcial, pero siempre debe estar relacionado con el mismo tipo de CFDI. Ahora, datos importantes. Ojo, un CFDI de ingresos no sirve para cancelar un CFDI de ingresos. Eso es muy, muy importante que lo consideremos, ¿eh? A partir de la llegada de esta versión 3.3, si yo quiero cancelar un CFDI de ingresos, tengo que hacer o una sustitución o una cancelación, ¿sí? Entonces es importante que debemos de ver esto, ¿no? Un CFDI de egresos siempre debe ir relacionado de un CFDI de ingresos y es muy importante estipular esta relación. Para validar un CFDI de ingresos es importante que tanto el XML y el PDF se estipule correctamente el tipo de comprobante como E de egresos. Ahora, en los CFDI de nómina, ¿sí? Acuérdense que en el artículo 94 se establece la obligación del patrón de expedir una factura o CFDI de nómina por el servicio prestado de un empleado por los periodos determinados de su actividad laboral. Y este CFDI de nóminas, ¿sí? Que viene desde, pues ya no me acuerdo, creo que del 2014 por allá, es importante identificar el tipo de percepciones que se están pagando, ¿sí? Si se tratan de sueldos, salarios, rayas, jornales, premios por asistencias, horas extras o cualquier otro, ¿no? El CFDI de nóminas, aunque lo emite el contribuyente que lo deduce, ¿sí? Es un CFDI de egresos, ya que es una erogación para el contribuyente, ¿no? Y el anexo 20 especifica toda la estructura, forma y sintaxis de los CFDIs de nóminas expedidos para los registros contables, ¿no? Y toda esa información tiene que estar debidamente estructurada, ¿sí? Para que pueda estar correcto, ¿no? Hablando del CFDI de traslado, podemos decir que este CFDI de traslado es lo que antes le llamábamos carta aporte, ¿sí?
son documentos utilizados para los mismos fines. Sin embargo, son documentos diferentes que, llegado el momento, se utilizarán inclusive de forma simultánea. ¿Sí? El CFDI de traslado del SAT 2020 tiene la función de garantizar la propiedad de una mercancía cuando ésta es transportada para su comercialización. Esto da el derecho de un seguro por si la mercancía se daña, roba o pierde, ¿no? Que decíamos, garantizar que esa mercancía que están transportando de Sinaloa a Ciudad de México, pues tiene un dueño, tiene un valor, tiene una descripción de qué tipo de mercancía es, ¿sí? Y nos puede servir para muchas cosas. También se utiliza a forma de contrato de transporte. Si es el caso de que la misma empresa no transporta sus mercancías, ¿verdad? Porque si yo misma empresa transporto mis propias mercancías, pues entonces no hay problema, ¿no? Ahora bien, no confundamos. El CFDI de traslado es una cosa y el CFDI que me va a dar el transportista por cobrarme el servicio de llevarme la mercancía de Sinaloa a Ciudad de México, ese es otro CFDI, ¿no? Que es lo que le llamamos la carta aporte, que es un CFDI de ingresos también, ¿no? No tengamos cuidado con esto, ¿no? ¿Cuándo se puede emitir un CFDI de traslado? Pues aquí hay algunos ejemplos. El traslado se efectúa entre empresas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicio de exportación, que es lo que comentamos hace un momento. Cuando se realiza operaciones con personas con autorización para destinar o almacenar mercancías para su transformación. Se realizan acuerdos con empresas que prestan servicio de manufactura, ¿sí? La forma de un CFDI de traslado es similar a los CFDIs, pero para que un CFDI de traslado o carta aporte tengan validez, debe de contener estos datos que están aquí, ¿no? Tipo de CFDI, tipo de carta, datos del transportador, datos del remitente, número de orden, descripción del tipo de la mercancía a transportar, tengo que especificar qué mercancía estoy transportando. Si es transporte terrestre, si es transporte marítimo, si es transporte ferroviario, ¿sí? Ahora, cuando se transporta mercancías al extranjero, este es un caso especial, ¿no? En este caso, independientemente de la expedición del CFDI de traslado para exportación, se debe utilizar junto con ese CFDI un complemento de comercio exterior, ¿sí? Yo soy un agricultor que va a exportar tomates a Nogales, Arizona. Entonces, como todavía no sé el precio en que me van a pagar los tomates, entonces utilizo un CFDI de traslado, ¿sí? Pero como va a cruzar la frontera y va a haber un pedimento de exportación, entonces a ese CFDI de traslado le debo de agregar un complemento de comercio exterior, que el vigente es el complemento versión 1.1. Y en ese complemento señalo ciertas cosas que son muy importantes, como por ejemplo el destino final de las mercancías, el domicilio al que va a llegar la mercancía, el ID fiscal del fulano al que le estoy entregando las mercancías, ¿sí? Y una serie de información, cuántas cajas, qué valor estimado le estamos implementando. Eso va en el complemento de comercio exterior, no va en el CFDI de traslado. De hecho, un CFDI de traslado debe llevar valor cero, valor de la mercancía cero, ¿sí? El CFDI de recepción de pagos, pues obviamente también ya hablamos algo de esto, que también es conocido como REP, el recibo electrónico de pago. Tiene la finalidad de identificar la factura al momento que se liquida y mostrar el monto a pagar. Por lo tanto, se utiliza para la comprobación de la aplicación de pago en parcialidades, pago en una sola exhibición o pagos a crédito, ¿no? Es un elemento que incluye información de importancia para el emisor como para la autoridad. Estos elementos son indispensables para la validación del CFDI en determinados sectores o actividades comerciales. ¿Por qué? Porque imagínense un contribuyente que acumula y deduce al cobro o al pago, pues es muy simple, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis ingresos acumulables? Pues todos los CFDIs PUE más todos los CFDIs de complementos de pago. ¿Cuáles van a ser mis deducciones autorizadas? Pues todos los CFDIs que haya recibido, que son PUEs, más todos los CFDIs de recepción de pagos que haya recibido, ¿sí?
Y ahí tengo ya mi ingreso acumulable y mi deducción autorizada desde el punto de vista SAT. También todos los contribuyentes acreditan o trasladan el IVA conforme lo vayan cobrando o lo vayan pagando. Entonces, estos FDIs también son muy importantes para efectos de IVA. ¿Cuál va a ser mi IVA? Mi IVA trasladado, pues todos los PUE más todos los emitidos por recepción de pago. ¿Cuál va a ser mi IVA acreditable? Pues todos los FDIs PUE que recibí y todos los complementos de pago que recibí, ¿verdad? Entonces, esta parte es sumamente importante porque aquí, al menos en IVA y al menos en los contribuyentes que acumulan al cobro o al pago, entonces esto se vuelve muy, muy importante, ¿no? Obviamente, para poder expedir un CFDI de recepción de pago, pues tengo que tener el CFDI por el valor de la operación, tengo que crear el complemento por el montos recibidos en el mes, hay que generar el complemento de pago el día que se recibe el pago, esa es una opción, o a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a que se recibió el pago, ¿no? O que se terminó el mes, perdón. Ok, es importante también que en estos recepción de pago, los impuestos trasladados o retenidos no se desglosan en el complemento de recepción de pago, ¿no? De acuerdo a lo que dice la regla 27135. Ahora viene la cancelación. Cuando hay cancelaciones es muy importante porque es un circo, ¿no? O sea, solamente se pueden cancelar el CFDI de recepción de pago si existe algún error en los datos, puesto que solo se permite cancelarlo si se sustituye por otro con datos correctos, ¿sí? Tengo que tener el CFDI a sustituir y crear el nuevo CFDI con las especificaciones de sustitución del anterior, ¿no? Es muy importante porque pues tiene algunos cambios ya con la modalidad 3.3 y tiene algunos beneficios para evitar duplicidad por pago en parcialidades. Obviamente ya sabemos que las facturas, o sea, los FDIs no pueden ser cancelados, ¿sí? No pueden ser cancelados. ¿Qué sucedía en el pasado? La verdad que yo lo vi en algunos contribuyentes. ¿Qué es lo que tú hacías? Tú ibas, comprabas, pagabas, te venías contento con tus FDI, llegabas a tu contabilidad, lo registrabas en tu contabilidad, acreditabas el impuesto, lo deducías, y resulta que luego tu proveedor lo canceló. Y entonces tú tienes una deducción, tienes un IVA acreditable, pero resulta que tu proveedor lo canceló, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, eso ya no es tan sencillo. Hoy por hoy hay todo un procedimiento para poder cancelar CFDIs, que creo que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y este último CFDI, que es el de retenciones e información de pago, ¿sí? Ya dijimos que no se encuentra en el catálogo porque está en un rubro especial, rubro 2 del anexo 20, ¿sí? Se conocían antes como las constancias de retenciones, hoy se llama documento electrónico de retenciones e información de pagos, pero se emplea fiscalmente el CFDI como una constancia de retención desde el 2018. Y estos son algunos de los documentos. O sea, cuando yo hago pagos al extranjero, tengo que utilizar este CFDI. Cuando pago dividendos y utilidades, cuando pago viáticos, arrendamientos en fideicomisos, premios, enajenación de bienes, cuando retengo impuestos al valor agregado, cuando retengo IEPS, ¿sí? Precisamente por eso es que ya a partir del 2018 pues ya no presentamos declaraciones informativas, ¿no? Ahora bien, platicábamos ahorita que para poder cancelar un CFDI necesitamos llevar un procedimiento especial, ¿no? Sí. Se emitieron a partir del 2017 todos los lineamientos para la cancelación de sellos, digo, de CFDI, que ya traigo las cancelaciones de sellos aquí en la cabeza, ¿no? Porque ahora no pueden ser cancelados, ¿sí? Solamente en ciertos casos se pueden cancelar, ¿sí? Y quiero ver dónde lo tenemos. ¿Cuándo se puede cancelar un CFDI sin solicitar autorización? Esa es una de las cosas que vamos a ver ahorita, ¿sí? Que tiene que haber una solicitud de autorización para cancelar, ¿sí? Si es nota de crédito, ya decíamos hace rato que tenemos que relacionar
el CFDI de la nota de crédito o del egreso, CFDI de egresos con el CFDI de ingresos. Y si sustituimos, tiene que haber una correlación del UUID del CFDI que se está sustituyendo, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la regla miscelánea 27139 establece un listado de los CFDIs que pueden cancelarse sin que haya precisamente una solicitud de autorización de parte del emisor, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando amparen ingresos por un monto de hasta 5,000 pesos. O sea, un CFDI que sea menor de 5,000 pesos se puede cancelar en cualquier momento. Cuando son conceptos de nómina, cuando son conceptos de egresos, cuando son CFDI de traslados, por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, fíjense bien, expedidos a contribuyentes del RIF, emitidos a través de la herramienta electrónica Mis Cuentas en el aplicativo Factura Fácil, que amparen retenciones e información de pagos, expedidos en operaciones realizadas con el público en general, emitidos a residentes en el extranjero, cuando la cancelación se realice dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Ahí también lo puedo cancelar sin importar el monto. Por concepto de ingresos expedidos por los contribuyentes que enajenan bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles, otorgan el uso o goce o afectación de un terreno bien derecho, incluyendo derechos reales, los emitidos por los integrantes del sistema financiero. En el listado de referencia no se incluye el complemento de recepción de pago o documento que pueda cancelarse sin la aceptación del receptor. Es decir, para cancelar un complemento de pago es necesaria la aceptación del receptor. ¿Okay? Y por último, el tema de los anticipos. El tema de los anticipos tiene todo un proceso muy especial. Lo primero que debemos de hacer es entender qué es un anticipo, ¿sí? Un anticipo, la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, ¿sí? La entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede, por ejemplo, en los casos de depósitos que realiza el arrendatario al arrendador para garantizar el pago de rentas. Ese puede ser un anticipo. Ahora bien, en el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o el servicio que se va a adquirir y su precio, es decir, ya está definida la cosa y el precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito y el comprador o el adquirente del servicio realiza el pago de una parte de ese precio, ahí estamos hablando de una venta en parcialidades y no ante un anticipo. Para que sea anticipo, no tiene que estar definida la cosa y el precio, o la cosa o el precio, ¿sí? Pero si ya está definida la cosa y el precio, entonces, y hacen un pago, entonces ese pago no es anticipo. Ese pago es un pago o un abono al monto que determinamos entre la cosa y el precio, ¿no? Entonces, no sé cuándo vamos a estar ante la presencia de un anticipo. No se conoce o no se ha determinado el bien o el servicio que se va a adquirir, o bien el precio del mismo. O no se conoce o no se ha determinado ni el bien o el servicio ni el precio, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy precisos en cuándo es anticipo y cuándo es un pago en abono a, ¿sí? Dice el Código Civil, obligatoria para las partes cuando se haya convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Esa es una venta, ¿sale? ¿Sí? Entonces, lo voy a leer todo completo para que quede claro. Cabe mencionar que esta concepción de anticipo engloba cualquier pago realizado en una operación, aun cuando ni siquiera exista una venta perfecta, como lo es la referida al artículo 2249, ¿sí? Como aquella obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, ¿no? Esto es, aun cuando no exista la enajenación o prestación de servicios por la cual se cobre
o sea exigible parcialmente el precio o la contraprestación pactada, deberá considerarse esa operación como anticipo y facturarse. Acuérdense que ahora los anticipos se facturan, ¿ok? Se facturan. También en materia del IVA, ¿sí? En materia del IVA, acuérdense que hay ciertas reglas para el IVA, ¿sí? Para que el IVA sea acreditable. Primera regla, que la erogación sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta, ¿sí? Segunda regla, que esté pagado, ¿sí? Tercera regla, que exista un comprobante fiscal y que esté debidamente desglosado y separado en ese comprobante fiscal, ¿no? Entonces, si cumplo esas reglas, entonces el IVA es acreditable aun cuando se trate de anticipos, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esto para efectos de IVA, ¿sí? Ahora bien, hay dos maneras, se contemplan dos procedimientos para aplicar los anticipos. El primero es facturación aplicando anticipo con CFDI de tipo egreso. Y este mecanismo consta de la expedición de al menos 3 CFDIs. Uno para el anticipo, otro para la operación total y un tercero que es de egreso para cancelar el CFDI del anticipo. ¿Ok? Y hay otra que me parece que es mucho más sencilla, que es aplicando solamente el remanente de la operación. Este procedimiento es más simple, pues solo requiere de la expedición de un CFDI por el anticipo y otro por el total de la operación, en donde en los conceptos del comprobante se descuenta el importe del anticipo, quedando solamente el remanente de la operación. Y fíjense bien, esta es una explicación y esta es otra explicación que no la voy a ver, mejor me voy a ir precisamente aquí. Yo creo que esta imagen es más que elocuente y creo que es muy claro, ¿no? Esta es la primera opción a la que me refería hace un momento, ¿sí? Lo primero es, emito el CFDI por el valor del anticipo recibido. Aquí tengo anticipo del bien o servicio, 6,000 pesos, IVA 960, 6,960. Con esta fecha, que no alcanzo a ver, pero con esta fecha, en este periodo, este contribuyente va a poder acreditar el IVA, porque ya lo pagó y ya tiene el CFDI correspondiente, y se supone que es una erogación debidamente deducible para efectos de impuestos a la renta. Luego viene la emisión de un CFDI por el total de la operación. Aquí fue un anticipo de 6,000, aquí fue el total, 10,000 pesos más IVA, 1,600, 11,600. Y fíjense cómo aquí tengo un CFDI relacionado, que es el del anticipo. Aquí tengo un CFDI relacionado. ¿Y qué tipo de relación? Es CFDI por aplicación de anticipo. Aquí lo tengo. Y luego viene, en el momento en que emito este CFDI, a un tercer CFDI, nada más de que, fíjense cómo este es de ingreso, este es de ingreso y este va a ser de egresos, ¿sí? Donde voy a emitir un CFDI tipo egreso por el valor del anticipo. O sea, aquí lo que estoy haciendo es cancelando este CFDI, básicamente, con este CFDI de egresos, ¿sí? Y voy a relacionar aquí el CFDI relacionado, fíjense cómo aquí estoy relacionando el de la operación total, pero también estoy relacionando el monto este que es lo que estoy cancelando, ¿no? El monto que se está cancelando. Este es el procedimiento 1. Y el procedimiento 2, ¿sí? Que este me parece que es más sencillo, que todo este es el procedimiento que es la explicación de esto que vamos a ver aquí, ¿no? No estoy explicando esto porque al final creo que aquí está más que explicado, ¿no? Aquí tengo el CFDI por el anticipo recibido, CFDI de ingresos, ¿sí? 6,000 pesos más IVA, y solamente hago un segundo CFDI que es por el remanente de la contraprestación. Fíjense cómo aquí relaciono el U y D del CFDI del anticipo, ¿sí? Aquí el tipo de relación sigue siendo CFDI por aplicación de anticipo. Aquí pongo el valor total de la operación y luego aquí meto el descuento.
Este descuento es la cancelación de y ya dejo solamente el complemento. Cualquiera de los dos procedimientos son válidos, cualquiera. Es importante antes decir, acuérdense que es muy importante ver si es anticipo o si es un pago en parcialidades, o si es un pago parcial, ¿vale? Entonces, por ahí debemos de tomar en cuenta esa parte. Muy bien, antes de terminar y decirles que el próximo tema, que ya va a ser cada 15 días, el próximo cafecito será el lunes 17 de agosto del 2020. El tema que vamos a ver es activos fijos, gastos y cargos diferidos. Las reglas de deducción, las reglas de cómo debemos de manejar este tipo de conceptos, ¿sí? Pero antes de despedirnos, quiero mostrarles algo en lo que estamos trabajando de manera importante y, permítanme un segundo nomás. Se los muestro porque me parece que es algo que nos va a servir mucho y que creo que puede ser muy útil para las empresas. Estamos trabajando, debo decirles también que no estamos al 100%, pero ya estamos trabajando este tipo de servicio que le denominamos servicios de certidumbre fiscal. ¿Por qué esto? Porque fíjense bien, me voy a ir rápidamente a los temas que son importantes. Porque creo que hay una gran necesidad en las empresas, porque nadie corrige lo que no sabe que tiene mal, ¿sí? Entonces, nadie va a ir al médico si no le duele algo, ¿eh? O sea, lamentablemente deberíamos de ir antes, pero aquí hay cierta necesidad en las empresas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos operaciones simuladas, los EFOS famosos, los que transmiten pérdidas, aunque realmente los que me afectan a mí es los de operaciones simuladas, las empresas que facturan operaciones simuladas. Y ustedes me pueden decir, no, ese no es problema porque yo no compro facturas. Sí, tú no compras facturas. Pero, por ejemplo, me pasó a mí que un día contraté un pintor para que pintara la oficina. Cuando me trajo la factura, pues me trajo una factura que decía Empresas de Pinturas SASB, ¿sí? Pues yo supuse que era de él, ¿sí? Entonces se la pagué y bye, se acabó el asunto. Pero resulta que este señor lo que hizo es ir con el compadre, que el compadre vende facturas, y le dijo, oye, compadre, voy a hacer una chamba de una pintura, ¿sí? Factúrales tú directamente y luego me das el dinero a mí. Y pues así lo hicieron. Y de esos hay carpinteros, mecánicos, pintores, electricistas y un montón, constructores, que son operaciones reales, pero que al momento en que te facturaron con quién sabe con quién, y entonces puede caer en un efecto de tener, sin que yo sepa, EFOS dentro de mis proveedores. Y obviamente esto es importante pues porque ahora hay una ley fiscal penal que tipifica como delincuencia organizada, y que si estas operaciones son arriba de 7.8 millones de pesos, entonces puede haber hasta cárcel, ¿no? O sea, y luego viene la extinción de dominio, ¿sí? Que también afecta de manera importante, no puedo perder los bienes. Además, hay una suspensión de los certificados de sellos digitales, si yo voy a tener EFOS, por ejemplo, entonces, y si yo no sé que tengo EFOS, pues quién sí sabe. La gran diferencia en este rollo de los XML y los FDIs es que estamos jugando con reglas disparejas. Yo no sé, pero la autoridad sí sabe. Y entonces, ¿quién es la que te suspende los sellos? Pues la autoridad. Pero tú no sabes ni siquiera la autoridad te puede mandar un comunicado de que te suspendió temporalmente los sellos porque tienes EFOS. Oye, autoridad, pues de perdida en mí, ¿quién es? Porque ni siquiera eso me dices, pues. Entonces, esas son las necesidades que hemos detectado. En materia de CFDIs, pues hay un montón de cosas que podemos tener. Hace rato les comentaba, pues, que no tienen formas de pago, PPD que no tienen complementos de pago, PPDs que tienen forma de pago,
diferente a por definir, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Puede llevarme a tener un problema precisamente con el SAT. Otra de las cosas importantes es, a ver, yo tengo contabilizados todos los FDIs que yo conozco, ¿sale? Pero el SAT tiene todos los FDIs que están a mi nombre y con mi RFC. Oye, ¿son los mismos? Pues quién sabe si sean lo mismo. Entonces, a través de este servicio lo que hacemos es, voy a decirlo así muy coloquialmente, es voy a tu contabilidad, extraigo todos los XML que tienes contabilizados y los meto en una canastita. Luego voy al SAT y bajo todos los XML que tiene el SAT del mismo periodo, del mismo RFC y los meto en otra canastita. Oye, técnicamente se supone que deberían de ser los mismos, pero al momento de hacer la confronta, y se hace una confronta masiva, no importa si son 10 XML o si son 10 millones de XML, al final de cuentas se hace la confronta completa y luego me da que tiene el SAT, que yo no tengo, que tengo yo, que no tiene el SAT. Amén de todas las diferencias que me arroja también y que me dice que tengo PUEs sin forma de pago, que tengo PPDs con forma diferente al por definir como pago, que tengo PPDs que no tienen complementos de pago, ¿sí? Pero créanme lo que hay un montón de CFDIs que yo tengo contabilizados que el SAT no tiene o que tiene el SAT y que yo no tengo contabilizados, ¿no? Y ambos pueden representarnos problemas. El otro punto de la necesidad es la contabilidad electrónica. Nosotros, y créanmelo porque ya lo hemos visto, y no importa si son empresas chiquitas, medianas, grandotas o súper gigantes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Unos estados financieros que se arrojan de nuestra contabilidad. Y esos estados financieros están perfectos, están bien. El problema es que luego esos estados financieros yo los convierto en un lenguaje XML, que ese lenguaje XML es el que le mando a la autoridad cada mes, y luego la autoridad allá lo que hace es agarra ese XML y lo retransforma, ¿sí? Y entonces ve los estados financieros que nosotros le estamos mandando. ¿El problema cuál es? El problema es que esa transformación que hacemos de mis registros contables a XML tienen que estar bien diseñados los códigos agrupadores, las cuentas, todo ese tipo de información que me dan los parámetros para convertir mi contabilidad en formato XML, pues créanme lo que muchas veces no lo configuré bien. Y yo creo que lo hice bien, pero lo que le estoy mandando a la autoridad, créanme lo que son cosas totalmente diferentes. Y esa totalmente diferente hace que la autoridad esté viendo mi información contable, ¿sí? Totalmente errónea, ¿sí? Créanme lo que cada vez que hemos hecho esto, nos da balanzas descuadradas, saldos en rojo, un montón de errores que simplemente, imagínense, la otra vez estábamos trabajando con una empresa que tiene 4,000 y tantas cuentas contables y de esas 4,000 y tantas cuentas contables tenía errores en 1,800, ¿sí? No es lo mismo que yo te diga exactamente cuál es la cuenta que tienes errónea y te vas a corregir esa nada más, ¿sí? Es más, que yo te diga cómo está viendo los estados financieros el SAT y que los compares con los que tú tienes y que sean exactamente igual, ¿verdad? Ese es el punto importante. Y la otra necesidad de servicio de esto son las auditorías electrónicas. ¿Qué pasa con las auditorías electrónicas? ¿Por qué nos mandan esas cartas de invitación la autoridad para decirme, oye, es que yo tengo que me debes retenciones? Pues porque a lo mejor la autoridad tiene CFDIs duplicados. CFDIs duplicados que yo estoy suponiendo que si los cancelé, pues los debería tener la autoridad cancelados también. Pero por X razones no los tiene cancelados. Entonces, el poder llevar claramente y decirle, hey, autoridad, aquí están, ¿sí? Aquí está lo que tú tienes duplicado, ¿sí? Esto es lo mío, esto es lo que... Y si son 100 o son 10,000, no le hace. Aquí te los doy todos en un archivo electrónico y al revés, ahora te vola tu autoridad, ¿no? ¿Sí? No que luego me dice,
es que tiene 100,000 pesos de diferencia en las retenciones de IVA. Oye, pues de perdida dime en qué periodo, dime algo más, pues. Pero nos mandan unas cartas de invitaciones muy escuetas, ¿no? Y aparte también, cuando son contribuyentes que manejan devoluciones de IVA, pues dime qué proveedor quieres integrar y te doy el 100%. Ah, ¿quieres integrar el 100% de los proveedores? Te doy el 100% de los proveedores integrados en archivo electrónico por factura, por CFDI, por UID, por complementos de pago, por lo que tú quieras, pero de manera inmediata, pues, y de manera electrónica, que eso es lo que es importante, ¿no? Es, como decimos aquí, una radiografía de su situación fiscal desde la óptica que tienen las diversas autoridades fiscales, ¿no? O sea, cómo nos está viendo la autoridad. Esa es la parte importante, ¿no? Y hay 3 elementos importantes, los FDIs de nómina, porque también lo que buscamos es cuánto tienes en tus registros contables de sueldos y salarios y cuánto tienes en CFDIs y cuánto tienes más allá todavía, cuánto tienes en tu salario base de cotización y que coincida todo, pues, o sea, y lo que comentaba ahorita de la contabilidad electrónica, ¿no? Y aquí hay pruebas. Las pruebas a realizar son diferencias en CFDIs, son la determinación, cómo te ve el SAT. Hace rato decíamos que con los QE más los complementos de pago, pues ahí tiene el ingreso acumulable, ¿sí? Con los QEs y los complementos de pago de los que recibiste tienen tus deducciones autorizadas y con ambas CFDIs tiene también tu IVA trasladado y tu IVA acreditable. Entonces, y tiene también todas las retenciones. Entonces yo te digo, así te está viendo el SAT, compáralo con lo que declaraste y vamos a ver cómo estamos, ¿no? También, como tenemos todas las nóminas y todo esto, pues tenemos todas las inconsistencias que pueda haber en cuotas de seguridad social, todos los errores que decíamos hace rato de XML emitidos y recibidos, todo lo que pueda haber de diferencia entre conceptos de salarios, retenciones de salarios, conceptos de nómina, etcétera, etcétera, y todo lo que son proveedores listados en el artículo 69, 69b, ¿sí? Y también algo importante son todos los activos fijos, porque también si tú tienes el uso del CFDI, esa adquisición de activos fijos, pues debe estar registrado precisamente en un rubro de activos fijos, ¿verdad? ¿Cuál es los entregables de este servicio? Es un informe ejecutivo, donde presentamos un informe ejecutivo transmitiendo rápidamente los hallazgos más importantes. Luego un informe intermedio, le decimos, donde aquí se detallan y ejemplifican cada uno de los hallazgos encontrados. Y la hoja de cálculo, que ya esto es correctivo, donde ahí si tuviste 10 EFOS, ahí te digo qué EFOS son, en qué fechas, en qué facturas, si tuviste PUEs o PPDs que no tienen complementos de pago, pues ahí te digo exactamente en qué fecha, qué proveedor, exactamente todo, y también te digo más o menos las consecuencias de esto, pues. Entonces, creo que precisamente basado en todo este mundo de CFDIs, de XML, de todos los errores que involuntariamente puedo tener, ¿sí? Por eso se nos ocurrió crear este servicio y créanme lo que tenemos meses trabajando importantemente con sistemas para poder brindar este servicio, ¿no? Entonces, pero creo que una vez que lo tenemos, puede ser muy, pero muy útil para los contribuyentes. Y obviamente hay un aviso de privacidad, hay un contrato de confidencialidad por clientes, porque básicamente tenemos el 100% de los FDIs, 100% de los FDIs que han expedido los contribuyentes, ¿no? Entonces creo que este servicio puede ser de mucha utilidad para las empresas. Muy bien, jóvenes, nos extendimos un poquito, pero creo que valió la pena. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Parece que sí. José Mora dice, ¿cómo debe ser el comprobante simplificado de un RIF? ¿Qué requisitos debe cumplir? Yo le pediría aquí a Marta que me ayudara a contestarlo, ¿sí? Pero según yo, el requisito debe de ser un CFDI normal, ¿sí? Que se saca desde la página del
del SAT, puede ser desde la página del SAT y debe de estar correlacionado o anexo todos los no CFDI, sino los comprobantes simplificados que emitieron. ¿Es así, Marta? Pepe, buenos días a todos. Yo No creo te que oigo. no, ¿No ¿no te me cambiaron el escuchas? micrófono? Sí, aquí lo tengo. Ah, pues acércatelo. Ok, mira, yo creo que se refiere a los tickets o a los comprobantes simplificados que van relacionados al CFDI global. Entonces, aquí yo en el mismo chat le contesté lo que debe de contener el ticket, porque no puede ser un ticket normalito y que yo lo haga incluso a mano, debe de tener ciertos requisitos. Debe de contener impreso el nombre o denominación social, el domicilio fiscal, la clave del RFC de quien lo expide, el lugar y fecha de expedición y el importe total de la operación debe de estar en número y letra, y este se puede expedir ya sea de manera pues manual con las notitas de venta o puede ser incluso por máquina registradora, y debe de llevar un folio, debe de tener un consecutivo, y esos consecutivos son los que se van a enlazar y se van a relacionar al CFDI global que se haga, como comentabas en la exposición, de manera diaria, semanal o mensual o incluso hasta... Muy bien, se me congeló Marta ahí tantito, pero ya me quedó claro, ¿no? Es el comprobante simplificado y sí, no es cualquier comprobante, debe ya los requisitos que dijo ahorita Marta, ¿sí? Para que cuando vayan y te hagan una auditoría o una visita domiciliaria por expedición de comprobantes, esos comprobantes deben de cumplir esos requisitos que comentó Marta, ¿no? Pregunta David Gutiérrez, dice, para efectos de pagos provisionales, si emitimos comprobantes de egresos para hacer descuentos, ¿los disminuimos del total de ingresos? No, lamentablemente, recuerda que los comprobantes o los FDI de egresos por descuento se consideran deducciones autorizadas. Y si mi pagos provisionales es a través de un coeficiente de utilidad, pues yo tengo que acumular el 100% del ingreso, y el comprobante de egreso será deducible hasta la fecha en que presentemos la declaración anual. Si es el de descuento, el CFDI de egresos, sí. El CFDI de egresos es el de descuento, comentado como nota de crédito, ¿sí? Que así le llamamos antes. Aquí Marta ya había contestado aquí todos los requisitos que debe contener un comprobante fiscal simplificado, que es el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expide, lugar y fecha de expedición, el importe total de la operación consignado en número o en letra, debe contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización y debe elaborarse en original y copia. Esta última se entrega al cliente, el prestador de servicio del anaquenante conserva los originales para empastarlos en orden, ¿sí? Arnoldo pregunta, dice, ¿es correcto que un proveedor facture un CFDI de ingresos como anticipo si ya conoce lo que está vendiendo? Por el simple hecho de que su sistema no le permite poner el CFDI de ingreso, lo que está vendiendo, se traiga como mercancía, y por eso los factura como anticipo. Posteriormente, cuando le entrega la mercancía, emite otro CFDI de ingreso facturando la mercancía que vendió y emite un CFDI de egreso relacionando el segundo CFDI emitido por la venta. Esto ha pasado al hacer compras los últimos días de mes y no se entrega la mercancía hasta los primeros días del mes. Bueno, eso yo creo que ya lo comentamos bastante. ¿Por qué? Pues porque el CFDI anticipo solamente aplica para cuando hay anticipo. En este caso, que ya se conoce la cosa y el precio, pues lo que debe de haber es un CFDI por la venta total, pues, y un complemento de pago por el abono que estés haciendo, pues. Sí, también Marta ya lo había contestado, dice, no, no es lo correcto. El detalle de los sistemas no deberían afectar las operaciones que se realizan. Lo importante es que te quede en el mismo periodo para evitar alguna eliminación de deducción y acreditamiento en el periodo que te corresponda, es correcto. También Arnoldo dice que eso lo ha discutido mucho Marta con algunos proveedores que hacen eso, pero al parecer su sistema no les permite facturar si la mercancía no sale de su almacén.
pero no he logrado convencerlos y he hablado directamente con sus contadores fiscalistas sobre el tema y dicen que ellos lo están haciendo bien, que está permitido, no quieren modificar sistemas. Bueno, este es un tema de sistemas, este es un tema netamente de sistema operativo. Y sí, muchas veces nos adecuamos a los sistemas, ¿sí? Cuando no debería ser así. Los sistemas deben de adecuarse a las obligaciones, ¿no? Entonces, es lamentable, pero sí. Y vuelvo a repetir, aquí la clave es cuándo es anticipo y cuándo es un pago parcial. Insisto, si ya se definió la cosa y el precio y estoy pagando una parte de ello, ese es un pago en parcialidades, no un anticipo. Entonces es muy importante que eso quede claro. Muy bien, jóvenes, otra pregunta, algo que quieran comentar, adicionar. Si alguien gusta comentar algo. Sí, yo, Pepe, 2 puntos. Adelante, Marcela. 2 puntos que considero importantes. Por ejemplo, uno a veces nos hablan mucho al momento de estar emitiendo, al momento de querer emitir un comprobante, sobre la cuestión de la clasificación, del ese dichoso catálogo, del producto, del servicio. Si hay ¿cómo se le llama? El que te ayuda ahí en el SAT, entrada donde tú le vas dando por palabras, un buscador, clasificador. Sí sirve, pero a veces no nos apoya mucho. Lo que yo recomiendo es que bajen directamente el Excel y ahí estar buscando. Son muchísimos. Y a veces a nosotros también nos cuesta trabajo, o sea, porque nos llaman y, bueno, pues a ver, junto contigo, ¿y qué es el producto? Y entonces es ir a estar buscando, porque a veces son muy parecidos, a veces crees que es lo mismo y no, era otro que tiene la descripción. A veces es bueno, yo les digo, cuando se puede, apoyarse, si tratándose de compraventa y de comercio, pues apóyate en la factura origen, o sea, donde tú compraste y ver la clave de producto de ese servicio, para que tú a su vez cuando lo factures, pues tomes ese también. Eso es lo que te puede servir, pero sí considero que es también estar ahí medio tedioso, estar buscando a veces esa clave. Otra cosa que nos ha tocado también, que es más de control interno, los complementos de pago. Y sobre todo, por ejemplo, a veces a nosotros, que son igual las que son cantidades, hablando de servicios, una cantidad mensual igual. Y resulta que el cliente pues agarró su auxiliar y él le aplicó ese pago a otro comprobante o a otro folio. Y a veces traemos diferencia entre lo que él trae aplicado según su auxiliar y lo que nosotros. Al fin, lo que va a valer es el comprobante, el CFDI de ingreso que esté relacionado a ese comprobante al complemento de pago y al fin el que va en su momento a acreditar y a deducir como gasto Sí, sí, tiene mucha razón, Marcela. Lamentablemente, en lo primero que dijiste es que eran las claves, pues tenemos más de 50,000 claves diferentes, pues. O sea, búscalos en un Excel y pues qué difícil está, ¿no? Y además de esos 50,000, a lo mejor encuentro 100 productos que se parecen a lo que estoy vendiendo. ¿Cuál agarro? ¿Cuál de los 100? Pues agarra. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad que ese es un tema muy, muy, muy complicado y es buena la recomendación. Y además, ahorita que hablaste de los complementos de pago, no dije algo respecto a las formas de pago. Estamos bien acostumbrados a que las formas de pago es efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito. Pero hay muchas más de esas, ¿sí? Me ha tocado mucho que me encuentro como forma de pago el decir pago a través de terceros, ¿sí? Y el pago a través de terceros no necesariamente es lo correcto. Hay una forma de pago también que se llama, la forma de pago 31, que se llama por intermediación de un tercero, que son dos cosas diferentes. Pago a través de terceros, recuerden que tienen reglas específicas, donde yo pago por cuenta del tercero y luego el tercero me reembolsa directamente a mí, ¿sí?
Entonces, eso es un pago a través de terceros. Y yo debo de tener una cuenta especial de dónde me va a reembolsar. Pero hay muchas veces, sobre todo cuando se hacen, por ejemplo, liquidaciones, voy a inventar, un productor que exportó mercancía y el broker paga por cuenta de él ciertos gastos, ¿sí? El productor no está pagando el broker, ¿sí? Y le ponen muchas veces pago a través de terceros, ¿sí? Suponiendo que el broker puede ser un broker nacional también, ¿eh? Pago a través de terceros. Eso no es correcto, porque yo, el que recibió la prestación del servicio, nunca le voy a reembolsar lo que el tercero pagó por mi cuenta. Me lo está descontando de lo que él me debe. Y eso puede ser que sea o compensación, porque él me debe y yo le debo, ¿sí? Puede ser compensación, o puede ser por intermediación de un tercero. Entonces, tengan mucho cuidado también con las formas de pago. Ese problema lo tenemos muy común, sobre todo cuando solicitamos devoluciones de IVA y la autoridad me dice, ¿cómo pagaste? Porque no hay una salida de dinero de tu cuenta, pues. ¿Cómo fue que pagaste esto? Y si le dices, pago a través de terceros, luego te dice, ¿dónde le reembolsaste? No, pues es que nunca le reembolsé. Pero realmente es un problema nada más del término que estoy poniendo, la forma de pago. ¿Sí queda? Muy bien. Pregunta Rubén Reta. ¿Esta presentación estará disponible en YouTube? Sí. Aproximadamente en 2 días, es correcto, ¿no? Pregunta, si un rep se cancela, ¿también se cancela la factura PPD? Pues ahí no necesariamente, ¿eh? Lo que tienes que hacer es relacionarlo. O me corrigen ahí, por favor. Si es así, ¿no? Sí, depende del por qué vas a cancelar el recibo electrónico de pago. Si lo voy a cancelar porque realmente no me pagó, pues únicamente cancelo el REP y la factura sigue quedando vigente. Si la cancelación es porque se cancela toda la operación, pues entonces sí cancelaríamos también el comprobante. O sea, tendríamos que ver, pero no precisamente porque cancele el complemento, voy a cancelar la factura. Es correcto. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias a todos. Aquí estamos, seguimos aquí a la orden. Dios quiera, nos vemos el día 17 de agosto por este mismo medio. En su momento les haremos llegar la invitación. Que tengan una buena semana. Bye.